rural y en ese marco vamos a hablar con el delegado de la UATRE en la provincia de Misiones, Carmelo Rojas, que ya está a través de la línea. Carmelo, ¿cómo está? Buen día, Ángel Miño y Lodi Caballero, los saludamos. Buen Buen día a la día. audiencia de FM Las Misiones. Feliz día, antes que nada. Gracias, muchísimas gracias. La Bueno, verdad que eh, no tenemos un día para festejar, lamentablemente, dada la situación que padece nuestro sector, ¿no? ujú. Bueno, cuéntenos cómo está el sector en este momento, justamente. Usted decía no hay mucho para festejar, pero ¿cómo está la situación? Bueno, muy difícil. La verdad que si tenemos que decir lo que nos pasan en los años que tengo conocimiento, ¿no? Con el tema de, digamos, de medidas desde el gobierno nacional y que afectan a los trabajadores rurales, creo que similar al 2001 o peor, ¿no? Porque la verdad que vemos que se achicaron los salarios, no podemos recuperar y ese es el motivo principal de la situación de padecimiento de los trabajadores, ¿no? Porque acá al achicarse todo lo que tiene que ver con las economías regionales, que se achicaron los márgenes de rentabilidad, eso impacta siempre en mayor medida en los trabajadores, ¿no es cierto?, donde se pierden fuentes de trabajo. La verdad que las economías regionales, no solamente en Misiones, en todo el país, están realmente golpeados. Yo creo que el ataque más cruel y despiadado que ha sufrido la clase trabajadora y las economías regionales y de todas las actividades, ¿no es cierto?, especialmente las pequeñas y medianas empresas. Ujú. Hoy se habla mucho de la desocupación de la cantidad de trabajadores que van quedando, ¿no es cierto?, sin trabajo, suspendidos, y ahí tenemos el caso de la maderera, de caso del Dorado, Monte Carlo, que se está tratando, y así hay muchos casos que no trascienden, y sobre todo aquellas pequeñas empresas de uno o dos trabajadores que no se hace público, no se toma conocimiento, pero es mucho peor de lo que se da conocimiento, el caso de la desocupación aquí en Misiones, ¿no? Claro, Rojas, ¿ustedes tienen cuantificado el tema de la desocupación en el sector desde que asumió este gobierno? No llevamos número, pero sí sabemos que creció enormemente, ¿no? Tal es así que hay un desplazamiento de mano de obra en todas las Sí. actividades, por la política económica especialmente. También ha frenado, ¿no es cierto? Ustedes saben que, y esto de público conocimiento, desde Sí. abril del año 2024, se ha empezado a poner tope, techo, digamos, a las negociaciones salariales, y la inflación, si nos retrotraemos a agosto, septiembre del año pasado, estaban entre 14, 10, 11, 8, y bueno, y siempre viene con un tope o un techo de 1%. Entonces todos los meses estás perdiendo contra la inflación y automáticamente se deprime el sueldo del trabajador rural, ¿no es cierto? Yo creo que la mayoría de las actividades, pero hablo puntualmente del trabajo rural, Ujú. y bueno, eso realmente le deja al trabajador en peor condiciones de lo que estaba, y bueno, por ahí uno realmente dice, qué loco, ¿no?, que diga que sacó a 12 millones de la pobreza. Yo diría que a esos 12 millones sí le sacó, pero le mandó a la indigencia, porque es lo que está pasando, ¿no es cierto? Hoy los trabajadores rurales están a la mitad del salario, de la canasta básica, así que Claro. imagínense Ujú. cuál es la situación de cada trabajador, ¿no? Claro. Esta coyuntura económica por la que atraviesan los trabajadores del sector, y como usted decía, también propende a que haya más trabajo en negro o más trabajadores no registrados. Así es, los trabajadores se someten lamentablemente por la situación, así como tenemos el caso, por ejemplo, de la desregulación de la yerba mate, donde Sí. también los productores venden a menor precio, a bajo precio, y por la necesidad que tienen a veces de seguir subsistiendo. Al trabajador le pasa lo peor porque es el día a día, ¿no?
y si no trabaja no se alimenta, no tiene para alimentarse. Entonces lamentablemente hay muchos trabajadores que se someten en forma silenciosa, ¿no? Y trabajan eh, en cualquier condición, por cualquier salario, y con tal de sostener la comida del día a día de la familia, ¿no? Todo esto ha traído esta política, ¿no es cierto?, de realmente de un ataque hacia la clase trabajadora, la clase que menos tiene. Se ha puesto el foco en la macroeconomía, pero la micro, donde están todos los pequeños y medianos productores regionales, los pequeños y medianos comercios y los trabajadores en primer orden, Ujú, realmente se ha dejado totalmente de lado, ¿no es cierto? Se han claro. impulsado leyes que dice que son, por ejemplo, para modernizar, que no es otra cosa que esclavizar justamente a los trabajadores por todo lo que estoy contando, y bueno, en vez de mejorar, ha desplazado más mano de obra todas estas medidas que se ha tomado desde el gobierno nacional, ¿no? Ujú. El RENATRE y la Jefatura Regional Sexta de Gendarmería Nacional tuvieron una reunión para tratar temas relacionados con la fiscalización, la protección de los trabajadores rurales. ¿Qué puede contarnos acerca de esa reunión? Bueno, nosotros también participamos de esa reunión. Esto recién se está por cuestiones, ¿no?, a veces realmente muy complicadas en el sector. La idea es fiscalizar en conjunto. Nosotros, lamentablemente, cuando hay buenos valores, también hay que decirlo claramente, ¿no? En todas las actividades no se trasladan a los trabajadores, pero cuando el margen de rentabilidad es menor, eh, ciertos empleadores, una pequeña parte, lamentablemente siempre hay algunos escrupulosos en todas las actividades, son los primeros, ¿no es cierto?, que aprovechan esa situación y descargan todo hacia la espalda del trabajador, o sea, tratan de recuperar con el trabajador y no hacia arriba, ¿no? Entonces, ahí es donde aparecen las precariedades, los campamentos infrahumanos, por ahí los traslados riesgosos y los pagos por debajo, muy por debajo de lo fijado o acordado por la Comisión Nacional y la CAR 9. Ujú, Es ahí donde también hemos pedido también tanto al gobernador como a la ministra de Trabajo, ¿no es cierto?, de que se profundice los controles, porque la situación justamente lleva a que aquellos que insensibles, por decirlo de alguna manera, ujú. inescrupulosos, lamentablemente que hay también en cada sector, Aprovechan la son situación, los que digo, ¿no? aprovechan la Mm. situación, así es. Claro. Rojas, para tener idea y magnitud de lo que están padeciendo en el sector, ¿cuánto cobra un obrero rural, el que menos cobra y el que más cobra? Y hoy anda entre 600, 700.000 pesos, y el que más cobra anda alrededor de 800, 900, con suerte de mayor categoría, digamos, Ujú, dependiendo de las actividades. Hoy tenemos los más bajos en la yerba mate, ¿no? Por toda la situación que es de público conocimiento, y donde incluso es una lucha constante porque, bueno, tenemos un techo paritario, una situación de la yerba mate, ujú. y la verdad que también por ahí los representantes del sector productivo, ¿no es cierto?, hacen lo mismo que la mayoría, o sea, la minoría de aquellos que cuando hay realmente poca rentabilidad, traslada siempre hacia el sector trabajador, ¿no? ¿Se están cumpliendo las paritarias en este momento? Nosotros no tenemos reclamos formales, pero estamos seguros de que no se cumplen los acuerdos, por lo menos cierta parte, no todo, pero Mm. siempre hay una franja, lamentablemente, que no cumple ni siquiera los acuerdos, y repetirte, ¿no es cierto?, de que estamos totalmente alejados de la canasta básica total. Claro. Rojas, y en los establecimientos rurales de Misiones, ¿se cumple con justamente con estas paritarias? Sí, eso es lo que decía, la gran mayoría cumple, pero hay una franja, lamentablemente, de todas las actividades, llámese hierba, té, citro, forestal, o todas las actividades que tengamos aquí en Misiones. Siempre hay una franja de cada sector de actividad, ¿no es cierto?, que lamentablemente aún con buenos precios no cumple y no lo cumplían. Ustedes recordarán Sí. varias inspecciones, hasta con reacciones violentas, ¿no es cierto?, cuando valía la yerba mate, y aún así
había una pequeña franja que siempre no cumple y que comete cualquier atropello en contra de los trabajadores. Entonces en esta situación es peor todavía, ¿no? Claro. Rojas, en algún momento, digamos, el sector de los trabajadores que usted representa, ¿estuvo bien? ¿Cuál fue la mejor época? Si usted hace memoria y nos cuenta. Bueno, ¿O nosotros siempre fue, sin o siempre fue ninguna, complicada la situación? siempre fue complicada, pero si hablamos de que estuvo un poco mejor en cuanto a remuneraciones y condiciones de trabajo, yo creo que siempre fue en los gobiernos peronistas, porque no tuvimos techo, nosotros por lo menos no nos ponían un techo por debajo de la inflación como está ocurriendo ahora, ¿no? Ujú. Si bien siempre hubo inflación, se permitió acompañar la inflación y las paritarias, en la mayoría de los casos nosotros por lo menos lo hemos tenido en forma libre, ¿no? Carmelo, ¿cómo ve el panorama en el corto tiempo? ¿Mejor? Mm, La verdad que preocupado, nos preocupa mucho sobremanera, sobre todo por la clase trabajadora, gente, la gente humilde, sobre todo la gente de a mm, pie, como le llaman comúnmente, ¿no? Por el hecho de que el gobierno está diciendo que va a profundizar las medidas y apunta siempre a la misma gente, ¿no? ujú, La famosa flexibilización laboral, modernización laboral, que no es otra que someter más a la gente, dejarlo más expuesto en todos los sentidos con los empleadores, ¿no? Porque lo que busca es eso, y realmente llama la atención porque acá no tira un centro para los trabajadores, sino ujú, es todo para las grandes corporaciones, para los grandes poderes económicos. Ustedes bien ven que viene bajando las retenciones y cada vez más. O sea, cada vez pone más plata, digamos, a las grandes corporaciones, a los grandes poderes económicos de las distintas economías, eh, quitándole, bajándole los impuestos, bajándole más cada vez más los impuestos, ujú, desregulando la actividad, sometiéndole a las pequeñas economías regionales, permitiendo la importación, que ya sabemos todo lo que provoca, ¿no? En todo sentido, no solo en el sector rural. ujú, Y bueno, todo ese dinero que digamos que va poniendo en el bolsillo, digamos, de las grandes corporaciones y poder económico, totalmente en desmedro de los trabajadores, porque a los trabajadores no le tira un centro, como te decía, sino que, por ejemplo, un ejemplo nomás, te está ujú. poniendo un techo paritario lejos por debajo de la inflación y con eso te está empobreciendo más. Entonces, realmente da risa, por no decir otra cosa, ¿no? Cuando te habla de que sacó a 12 millones de personas de la pobreza, cuando cada vez lo está perjudicando más con todas las medidas que toma, ¿no? Carmelo, si usted tuviese la oportunidad de tenerlo enfrente al presidente Javier Milei, ¿qué le diría? Bueno, que justamente devuelva, por ejemplo, en el caso de Misiones, la potestad y la facultad del INIM para que los yerbateros vuelvan a tener un precio digno y que los trabajadores también corran menos riesgo de estar sometidos, ¿no es cierto?, a condiciones y a pago por debajo y un montón de cosas que ya conocemos, ¿no? Que se fije no solamente en la macroeconomía, sino en la microeconomía, donde realmente están la mayoría de los consumidores, donde están las pequeñas y medianas empresas de las economías regionales, que son los principales dadores de mano de obra de nuestros trabajadores rurales, y que hoy estamos realmente en forma muy despiadada, afectada, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene que ver tanto con salario como con condiciones de trabajo, que no resolvemos no podemos resolver solamente con las inspecciones, porque aun cuando se cumplan los valores, te vuelvo a repetir, Ujú, estamos muy lejos de la canasta básica total. Entonces necesitamos recuperar salario más que nada para que las familias trabajadoras, no solamente en el ámbito rural, yo ujú. entiendo que todas las actividades le pasa lo mismo, ¿no es cierto?, con techos paritarios y demás medidas que se están tomando, ¿no? Carmelo, le agradecemos mucho por su tiempo, que disfrute el día a pesar de todo.
Bueno, le agradezco como siempre por el interés, digamos, en conocer un poco la situación y también que se haga público la situación que padecen nuestros trabajadores. Y como te decía, la verdad que es un día más para reflexión que para festejar, porque realmente lo único que tenemos que hacer todos los trabajadores es reflexionar sobre lo que está pasando y repetirte que ningún gobierno nosotros hemos padecido lo que se está padeciendo con este gobierno si hablamos de trabajadores y economías regionales. Así que agradecido una vez más y un saludo a toda la audiencia. Bueno, me queda una pendiente, Carmelo. Lo iba a despedir, pero ¿qué le diría a los legisladores misioneros que votaron a favor de la ley base? ¿Ah? Eh, Muy buena pregunta, la verdad, decirle a la gente que tengan memoria porque todo aquello, no solamente acá de la provincia, sino de todo el país, cuando este gobierno habló tantas veces casta, yo creo que este ha sido el gobierno más casto de toda la historia que tengo conocimiento. La ley base y todo lo que se aprobó en contra del pueblo, eh, realmente fue lo más perjudicial que haya visto en los últimos años, ¿no? Decirle a todos los legisladores, a todo lo que tienen que ver políticamente y que van tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, a todo en general sin distinción de banderías políticas que es la provincia, que por favor se abstenga de seguir votando leyes o decretos o lo que fuera en contra del pueblo. El pueblo tiene memoria, yo creo que ya han demostrado no solamente aquí en Misiones, sino también en Buenos Aires y en otras zonas, ¿no es cierto? El pueblo tiene memoria cuando se vota cuestiones que realmente perjudica al pueblo en general, ¿no? Carmelo, gracias, ¿eh? Que siga muy bien. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Bueno, allí estaba la palabra de Carmelo Rojas, subdelegado de UATRE en la provincia de Misiones, hablando en el marco de este día, ¿no? Día del empleado, del trabajador rural. Sí. Decía, bueno, no hay demasiado para festejar. La situación, la verdad que es compleja. Calamitosa la situación del sector, de los trabajadores del sector, ¿no? No es un día para festejar, sino para reflexionar, lo decía aquí en Santa María de la